Buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en gran manera. Nuevamente nos reunimos, como todos los jueves, a estudiar la palabra del Señor. ¿Ah? Algo que tiene que estar presente en cada uno de nosotros, poder profundizar en la Escritura, ya que ahí encontraremos la riqueza para nuestra vida espiritual. Y es importante que cada uno de nosotros podamos pedir siempre en oración que el Señor nos dé el entendimiento, que la comprensión de cada pasaje que vamos a estar analizando y profundizando, ¿ya? Para edificación de nuestras vidas. Amados, vamos a continuar con el libro de Proverbios. La semana pasada estuvimos eh, viendo del versículo 1 al 7, ¿ya? Y hoy continuaremos del 8 hasta el, creo, vamos a, del 18 y 19 versículos vamos a llegar. Eh, entonces, amados hermanos, bueno, para recapitular todo lo que hemos estado viendo, todo el libro de Proverbios está centrado en una sola palabra. Y esta es la sabiduría. ¿Cómo usted y yo podemos saber si somos sabios y que llevamos una vida que agrada a Dios? Todo parte de un solo principio, el verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo voy a invitar que ahí en su Biblia, me imagino que ya lo tiene, el capítulo 1, leamos el verso 8, ¿ya? Y vamos a ir ahí eh, profundizando. Dice el verso 8, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Verso 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, nos dice lo siguiente, que debemos escuchar, debemos respetar, ¿ya? Honrar y obedecer las enseñanzas de quién, de nuestros padres. Antes de todo, primero Salomón deja claro lo que el principio, ¿ya? De toda vida consagrada a Dios o que agrada a Dios, ¿ya? Que parte con la sabiduría. Después se traslada al interior del hogar, ¿ya? En la intimidad de la familia, ¿ya? Entonces, por eso que llama a escena a los padres, ¿ya? La importancia de los padres dentro de un hogar, ¿ya? Y la invitación es que a escuchar, a respetar y honrar y obedecer las enseñanzas de nuestros padres, ¿ya? Porque cuando no lo hacemos, estamos despreciando un mandato de Dios directamente, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio, ¿ya? De escuchar el consejo de los padres? Ya que es algo que todos necesitamos a lo largo de toda nuestra vida, ¿ya? Nadie puede amarnos más como nuestros padres. Nuestros padres quieren lo mejor para nosotros, ¿ya? De hecho, la escritura en 3 oportunidades, ¿ya? Menciona este mandamiento, está dentro de la constitución espiritual, dentro de las 10 grandes leyes de Dios, es honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días de tu vida. Lo dice en Éxodo 20, verso 12. En Deuteronomio, lo vuelvo a repetir, capítulo 5, verso 16. Y en el Nuevo Testamento, Pablo hace referencia en el capítulo 6, verso 3. ¿Ya? Entonces, si lo está repitiendo en 3 ocasiones dentro de la escritura, es porque merece una especial atención este mandamiento. De acuerdo a lo que vamos leyendo, ¿ya? Estos versos no están dirigidos a un niño pequeño, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en los siguientes versículos no hace alusión que ya es una persona que ya entiende y sabe, ¿cierto?, lo que es malo y lo que es bueno, ¿ya? En forma general, ¿ya? Entonces podremos decir que estos versículos están dirigidos para jóvenes o adultos, ¿ya? Porque el verso 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿ya? No consientas, aquí está hablando de la mala compañía, ¿cierto? Un niño
pequeñitos es difícil, pero ya un jovencito, un adolescente, ya comienza a relacionarse con otras personas. Aquí habla de las malas compañías, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos hombres dan malos consejos. Las malas compañías, ¿cierto? Corrompen las buenas costumbres, como dice el apóstol el Pablo, ¿ya? Y malos consejeros hay en todos lados, ¿ya? Los encontramos en la televisión, el internet, mis hermanos, así que estamos rodeados de malos consejos. Lo que necesitamos, buenos consejos, y eso lo adquirimos por medio de la palabra, ¿ya? Y fíjese que un dato curioso es que el hombre es el ser más inteligente de toda la creación de Dios, ¿ya? Pero a su vez es el más dependiente de todos. ¿Por qué es esto? Porque Dios así lo ha querido. Porque la formación espiritual, emocional y intelectual, ¿ya?, del hombre, ¿ya?, dura toda la vida hasta que se muere. ¿Qué quiere decir esto? Nunca terminamos de aprender. Así que desde el joven necesita buena enseñanza, así también el adulto, hasta el más anciano, también necesita los consejos de Dios. Nadie puede decir, yo ya he vivido, yo, ¿verdad? Que se adquiere experiencia, pero nadie puede decir, yo ya no necesito ningún consejo. Eso no es así. La palabra lo deja claro, ¿ya? Entonces, todos necesitamos el consejo de Dios, ¿ya? Y cuando no los escuchamos, ¿ya?, lamentablemente pagamos el precio de nuestra necedad. La tarea, ¿ya?, de acuerdo a estos versos, es instruir, ¿ya?, ¿a quién? A nuestros hijos, ¿ya?, desde pequeño, ¿ya?, darle los buenos cimientos. ¿Y esta es una tarea solamente del padre? No, aquí habla de los dos, de ambos padres. La enseñanza debe estar basada ¿dónde? ¿En lo que a mí me parece? ¿En lo que yo siento? No, basado en la palabra de Dios, ¿ya? Pero ¿cómo podemos enseñar algo que no tenemos? Primeramente, nosotros como padres debemos instruirnos en la palabra para luego compartirla con nuestros hijos, ¿ya? Y esto se consigue, amados hermanos, no solamente conectándose en los servicios, no solamente oyendo un servicio dominical. Esto se consigue con disciplina, ¿ya? Nunca se olvide esto, mis hermanos. Este no se trata de que si siento o no siento hacer esto o aquello, si siento orar o si siento leer la palabra. No, esto se trata de disciplina, ¿ya? Así usted va a poder lograr buenos resultados en su vida. Porque la palabra del Señor dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? El verso 10, ¿ya?, dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Note lo que hace Salomón. Desde el interior del hogar, ¿ya?, desde la intimidad familiar, ahora nos trasladamos fuera de la casa, fuera del hogar. ¿Ah? Entonces, la tentación fuera de la casa. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Ya? Entonces, esta situación, obviamente, como la acabo de nombrar, se sitúa fuera de la casa. Cuando el joven sale del hogar, ¿cuál es la persona con que va a hablar? ¿Ya? Obviamente va a entrar en contacto con pecadores, porque la mayoría de la raza humana está formada por pecadores, ¿ya?, que aún no han venido a Cristo. Pero que dice el Señor, si los pecadores te quisieren engañar, y que los van a ver, y que los hay, ya no consientas. Un ejemplo, José. A pesar que fue tentado, tratado de seducido por la esposa de Potifar, pero sin embargo, él no consintió. ¿Va? Un joven que se guardó y creyó a la palabra, ¿cierto? Y fue un hombre temeroso de Dios. Luego, el verso 11 al 13 lo leemos.
Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros, como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. El pecador tiene un plan, ¿ya? Y un programa para obtener algo sin pagar nada, ¿ya? Es decir, él vive a costa de alguien, ¿ya? Y hace que alguien más sufra para que él pueda prosperar, ¿ya? ¿Cuántos jóvenes hoy en día, lamentablemente, esta generación tan corrompida, lolitos, adolescentes, asaltando, robando, haciendo daño, ¿ah? en vez de, de poder quizás educarse, poder mejor trabajar, mis hermanos, qué terrible lo que vivimos en las noticias, ¿ya? Y este es el plan, ¿cierto?, de aquellos que no tienen a Dios en su corazón o que no han sido instruidos por sus padres, ¿ah? Que han dejado de lado la disciplina, y ese es uno de los peores errores. Dice el verso 14, lea usted ahí en su Biblia: echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? Que es fácil para un joven caer en las costumbres ya turbias de un grupo de holgazanes, por no decir otra cosa, ¿ya? Porque la presión que ejercen las malas amistades y las compañías en ciertos trabajos, ¿cierto?, producen muchas veces que nosotros cometamos errores. Cuando se juntan un grupo, a lo mejor dentro de una empresa, saquemos esto otro, si quién lo va a notar, ¿ah? Hagamos esto otro. O vamos donde se junta un grupo, muchachos, vamos y vamos a robar al pequeño negocio, el pequeño kiosco que a lo mejor una señora de edad lo abre con tanto sacrificio todos los días, vamos. ¿Ah? Qué tremendo. Hay gente, lamentablemente, que trabaja lo menos posible y no produce de acuerdo al pago de lo que están recibiendo. Hoy, mis hermanos, mucha gente, ¿ya?, quiere obtener cosas, pero sin pagar un costo o un precio. Y eso no es así, es una mala filosofía. El obrero es digno de su salario. El verso 15 nos dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, a malas compañías. Aparta tu pie de sus veredas. Esta es la clase, ¿ya?, de separación en la cual la Biblia es muy clara, ¿ya? El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios, el capítulo 6, verso 17, dice: salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando alguien se acerca con malas intenciones o para persuadirnos, para hacer daño, obtener algo de forma ilícita? Tenemos que salir inmediatamente de en medio de ellos, apartarnos, ¿ya? Ahora, continuemos. Verso 16 y verso 17 dice: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Mis hermanos, volvemos a tomar este ejemplo. Lamentablemente, ahora prácticamente no se conforman con robar, sino que también con hacer daño físico, hasta quitar la vida. Eso lo vemos a diario en los noticieros. Cuando uno se enreda en estas acciones malas, ¿ya?, y dudosas, estas finalmente nos llevarán ¿a qué? A nuestra propia destrucción, ¿ya? Porque dice la Escritura: la paga del pecado es muerte. Aquellos que andan en malos pasos, aquellos que andan con malas juntas, lamentablemente el final es la muerte. Usted, lamentablemente, o yo, si cayésemos en esto, estaríamos atrapados en nuestra propia red, en nuestra propia trampa. ¿Ah? ¿Usted ha visto ese programa de televisión, En su propia trampa? ¿Ah?
Así es una persona que anda en malos caminos y desecha el consejo y la disciplina de Dios. Veamos el verso 19. Dice, tales son las sendas de todo el que hace es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Ya? Mire qué importante. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, el cual quita la vida de sus poseedores. Y esta es la condenación, ¿cierto? Al comienzo de la codicia. Usted y yo vivimos en una época materialista, ¿ya? Que lamentablemente, ¿cierto? Nos quiere embaucar, nos quiere meter en esta rueda, ¿ya? Donde todo gira, ¿cierto? En aquel que tiene más, aquel que tiene el mejor auto, a lo mejor la mejor casa, a los mejores adornos, o joyas, o la mejor ropa, ¿ya? Pero sin embargo, nos damos cuenta que eso no es lo importante. ¿Usted cómo dirá? En esta época, amado hermano, ahora muchos, a lo mejor pueden tener muchas cosas materiales, ¿ya? Pero si es tocado por este virus, ¿ah? El COVID, ¿ya? Créamelo y se lo doy por asegurado que ese hombre no le interesa, lo que menos le va a interesar es el dinero, su cuenta bancaria o todos los autos que tiene o la mansión que tenga, lo menos que le va a interesar. Lo único que le va a interesar es un respirador. Mire qué tremendo. ¿Ah? Lo que le pasó a uno de los máximos ejecutivos del Banco Santander. ¿Ah? ¿Qué le sirvió tener tanto dinero, tanta riqueza, si al final eh, él lo que más deseaba es que justamente tener un respirador para que pudiese ayudarlo a respirar? Pero sin embargo, a usted y a mí, Dios nos da la posibilidad de estar vivos, con vida, a lo mejor con dificultades, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios está con nosotros. Tengamos lo que tengamos que pasar, confiemos en el Señor, confiemos a su palabra y podamos buscar de Dios, como dice, buscar el consejo, porque tarde o temprano va a llegar el día que nuestros hijos, si son pequeños, tendrán que salir afuera y necesitan las herramientas para enfrentar esta vida que no es fácil y que está rodeada, ¿cierto?, de personas con pecadoras que no tienen a Dios en su corazón y necesitamos nosotros fortalecer nuestros hogares. Este es el consejo que Dios nos ha dado en esta hora y vamos a dar gracias al Señor. Oremos por esta enseñanza.